Qué bien, bueno, pues estamos de regreso para nuestros siguientes 35 minutos por fe, donde hoy vamos a cerrar esta serie de la tierra de la dificultad. Y pues como todos somos de carne y hueso, déjenme decirles otra vez muchas gracias. Hoy Caro tuvo otra cirugía y en este proceso de esa enfermedad, que primero Dios nos dará la victoria, pues lo digo así con la naturalidad de que la dificultad es una tierra de todos. Ahí todos pasamos por ahí y justo estamos reflexionando sobre eso como para poder encontrar consejo en Dios, en lo que Él nos dejó escrito, su palabra, para a partir de allí tomar principios que fortalezcan nuestra vida y nos iluminen para la toma de decisiones y, por supuesto, estar en sintonía con lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso podemos pensar que de la tierra de la dificultad pensamos normal y comúnmente que estamos atrapados en el tiempo. Parece que se detiene de repente el reloj y esto no es un episodio o época de nuestra vida cuando estamos en la dificultad, sino que es como nuestra vida, pero nuestra vida se forma por etapas, por episodios, por épocas, y por eso no somos capaces de ver más allá del día de hoy, porque nos atrapa seres humanos con sentimientos y con flaquezas, con fortalezas al mismo tiempo, pero aún así, de cualquier manera, ¿a quién no lo atrapa las dificultades? Y qué bueno por aquellos que dicen, hasta el día de hoy, no, qué bueno. No queremos decir que no será todo el tiempo así, pero lo más seguro es que no será siempre así. Puede que se asome la dificultad. Por eso no podemos, porque nos atrapa y como seres humanos y sentimentales, conocer las razones de todo lo que pasa. Y ahí se asoma algo de lo que intrínsecamente está en los seres humanos, que lo queremos resolver todo, lo queremos controlar todo y creemos que nos hemos blindado y pertrechado pues, para no entrar en la dificultad. E históricamente allí, pues la cristiandad, los que siguen a Jesús, los que creen en Cristo, los que creen en Dios, piensan o pensaron que los problemas surgen por el pecado de las personas. Y la verdad es que sí, y la verdad es que es no. Las dos cosas son verdad. Es a veces sí y a veces no. En lo general sí, pero en lo particular a veces no y a veces sí. No, y entonces les quiero dar alguna claridad de lo que estoy hablando. Sí, pero normalmente la gente de manera categórica todo lo encierra y cuando alguien tiene un problema, y hablo con esta libertad, dicen algo hizo, algo debe o algo deberás, ¿no? Hasta de broma dicen cuando alguien le da a sus hijos disciplina así de la que se usaba antes, que ya casi ahora te demandan si les das así, ¿verdad? De las pompas a los hijos, y luego, papá, es que yo no hice nada, por lo que vayas a hacer, así, me voy adelantando, ¿no? Piensan, pues, que la cuestión punitiva o de sufrimiento viene porque el pecado está en particular en alguna persona. Pero no, no es así. Así que lean conmigo allí en sus casas y síganme en este pensamiento. Aunque normalmente, pero no siempre, seguir a Dios conduce a una vida más feliz, el juego de palabras al principio es vital. Normalmente, pero no siempre, seguir a Dios te hace más feliz. Hablando de que esté todo acomodado en tu vida, porque interiormente seguir a Dios hace tu vida feliz, aunque exteriormente las cosas no estén bien, como a veces pensamos que es el caso. Pero luego, también rebelarse contra Dios, normalmente, pero no siempre, palabras clave, eso abre lo que estamos pensando ahorita, conduce a una vida infeliz. O sea, piensan que cada vez que te portas mal te va a ir mal. La verdad es que no es así. Y ustedes son mis principales testigos. Yo creo que conocen bien todo lo que está pasando alrededor nuestro, en nuestros municipios, en nuestros estados, en nuestro país, en nuestro planeta, y luego pueden ubicar desde nuestra perspectiva los culpables y lo que hacen y decir, pues no les está yendo del todo mal, porque como que se ve que le van bien, que les va bien. Este es un dilema que de hecho se aparece en la Biblia, en la persona de Job, en el salmista Asaf, que Moisés lo retrata. Los que tienen un contexto así de los personajes bíblicos, por lo menos vieron El Príncipe de Egipto y se acuerdan de algunos de los que de José, el de Egipto, que representaba a Jesús en el Antiguo Testamento y que sus hermanos lo venden, es cautivo, cae como esclavo, lo culpan de lo que no ha hecho, va a la cárcel y la está pasando muy mal y la gente piensa que le está yendo mal porque ha hecho algo malo y no. En el caso de los que le estamos diciendo es un dilema. ¿Por qué me va mal
si yo estoy bien desde mi perspectiva con Dios? Bueno, sea como sea, que te vaya bien o te vaya mal, esta es una verdad inamovible. Dios está en control de lo que te duele, de lo que me duele, de lo que pasamos, de lo que paso, de lo que pasas. Y eso, el saber que Dios está en control y que nos acompaña, eso nos debe dar alivio, sin duda. Que no entendamos o no lo queramos o en alguna manera pensemos que es injusto, eso no quiere decir que Dios no esté en control. Y por eso, ojalá y se esté picando el interés cuando pensamos que hace 2 viernes vimos que hay 4 puntos de vista sobre el sufrimiento. 4. Y en algunos casos sería la manera de abordarlos, y si quieres saber cómo, pues quédate aquí para ver el final de esto, porque al final los vamos a enfrentar a estos 4 puntos de vista que ya presentamos aquí, en donde es como un colador, para que cada vez que estés en la tierra de la dificultad, que vengan los problemas, que eso es el pan de todos los días para todos nosotros, podamos nosotros y solo nosotros, déjenme usar varias palabras aquí, dilucidar, discernir, determinar, aclarar, definir desde mi realidad qué es lo que está pasando y por qué estoy en la tierra de la dificultad, porque no le toca a nadie más que a ti definir a la luz de estos 4 puntos y tal vez un quinto, ¿por qué estamos en la tierra de la dificultad? A pesar de que Dios esté en control, a pesar de que me duela, a pesar de que no lo entienda, a pesar de que crea que es injusto, ¿por qué la estoy pasando mal? Bueno, pues vamos al final de la historia de Job en su libro que se llama así, Job, en el Antiguo Testamento. Los que tengan un contexto de la Biblia, pues hay 2 partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y estos están dentro de los libros sapiensales que tienen que ver con la sabiduría y que por eso son los primeros libros del Antiguo Testamento. Y ahí tienes a Job, que pues yo creo que hasta historias se han hecho. No sé si Cantinflas, el show de Cantinflas, alguna vez sacó algunos extractos de Job y su sufrimiento. Sacaba todo el show de Cantinflas y los chavos de 20 años para abajo ni saben de lo que estoy hablando. Entonces ahorita, oye mamá, ¿qué es eso de Cantinflas Show? Pregúntale o googléalo, te metes y vas a ver de lo que te has perdido. Algo buenísimo, ¿no? Bueno, ya los puse en contexto, entonces no sé si él sacó algo de esto o no, pero lo que quiero decir aquí es que la historia de Job es universalmente conocida. Y esta es la tesis de Job. Después de haber sufrido porque lo perdió todo, bienes, camellos, ovejas, ganados, siervos, hasta sus hijos, su salud, solo se guardó su vida porque Dios estaba detrás del asunto, porque Dios está en control. Yo conozco que todo lo puedes, le dijo Job a Dios, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Bueno, yo no sé a ustedes, pero esto a mí me da alivio. ¿Cómo dirían los chavos? Me aliviana. Que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, ahorita mismo Dios sabe lo que estás sintiendo y lo que estás pensando. Incluso Dios sabe como Dios tu pasado y tu futuro, no solo tu presente. Y eso no solo como para saber y enterarse, como en el gobierno, ¿no? Que das un acuse de recibo y te sellan. Enterados, estamos enterados. Y puedes probar que les avisaste. No es para solamente ser notificado, en el caso de Dios, sino para intervenir. Y por eso cuando hay problemas, cuando no entendemos por qué estamos en la tierra de la dificultad, Job se plantea con una pregunta, siguiendo con nuestra historia: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Acuérdense que estamos llegando al final de la historia de Job, donde Dios ha restituido todo lo que Job tenía y lo va a multiplicar muchas veces. Y todos los cuestionamientos, todos los ataques, todos los desánimos, todos los sinsabores, todos los días difíciles, todos los momentos de encrucijadas y de las dicotomías de la toma de decisiones de por dónde, norte o sur, o por qué, o para dónde, o cómo le hacemos, o de dónde va a salir, o quién nos va a ayudar. Todo para Job había quedado atrás, porque su entendimiento comenzaba a cobrar claridad. Cosa que solamente la certidumbre le pertenece a Dios, y cuando tú haces caso de la certidumbre y guía de Dios, entonces viene la claridad. Por eso Job dice con toda franqueza: por tanto, yo hablaba, y a ver, ojalá y se identifiquen con esto, ojalá, déjenme decirlo acá de este lado, a ver, ojalá y se identifiquen
con esto, ustedes, yo, nosotros, porque ahí estamos, no solo en la tierra de la dificultad, sino que esa es nuestra actitud. Yo hablaba lo que no entendía. Levante la mano el que lo entiende todo. Aquí, en el foro, dice Ania, ¿no? Yo lo estoy ilustrando. Yo sé que a lo mejor algunos piensan que yo lo entiendo todo, pero no, la verdad es que no lo entiendo todo, ¿no? Pero ¿cuál es la tendencia? Que queremos entenderlo todo y topamos con pared. Somos seres humanos. Así que Job está en la postura ahora, ya no, antes no. Job está completo, pero había algo ahí de una actitud que no estaba completa, que no lo dejaba bien alineado con Dios. Y esto es, hablaba de lo que no entendía, un sesgo de humildad, un brochazo de sinceridad, cosas demasiado maravillosas para mí. Pues que no era un contexto de sufrimiento el de Job, sí, pero él está hablando ya en el entendido de por qué pasamos por los sufrimientos y entender que esto es más grande que nosotros y que tiene que ver con un destino eterno, que no tiene que ver con el aquí y ahora solamente, y que además puede que nuestra felicidad de momento se vea quebrantada, pero que solamente es temporal, es un episodio, es una temporada de nuestra vida, no es nuestra vida. Y tenemos que enfrentarlos, arrostrar esos momentos, pues entendiendo que a veces hablamos de lo que no entendemos y confundimos todo, porque el único que está en control de todas las cosas es Dios. Por eso cosas demasiado maravillosas para mí, dice Job, a lo mejor aquí hay alguien que todo lo entiende y a la perfección, que yo no comprendía. ¿Saben, muchachos, por qué cuando apruebas un examen y pasan unos 2 o 3 años y luego no te acuerdas? ¿Por qué sucede eso? Porque a lo mejor tienes buena memoria, pero tu comprensión falla. Y cuando algo lo comprendes, se afianza. Ahí te paso la receta nada más para que veas que aquí en Fe Esperanza y Amor los viernes también damos tips para entrar a la escuela, poder estudiar y salir avante y luego salir sabiendo. Bueno, no es cierto, todo esto me lo acabo de inventar ahorita, pero la verdad es esa, que cuando tú comprendes algo, se te queda. Diferente a memorizar, comprender. Y Job dice aquí, yo no lo comprendía, no solo no lo entendía, no lo comprendía. Y luego su experiencia en el final de sus días de oídas, donde también muchos estamos en la tierra de la dificultad, pero también de oídas muchos estamos allí. Mas ahora mis ojos te ven. Este es un Dios presencial, este es un Dios personal, este es un Dios cercano, es nuestro Dios, no es un Dios. Esa fue una manera de expresarme para poder ir de lo general a lo particular y llegar al punto en donde el Dios vivo y verdadero se hace presente en nuestras vidas cuando estamos en la tierra de la dificultad, si tan solo tenemos la humildad de reconocer que Él está detrás del asunto para llevarnos a mejor puerto, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor y las limitantes que podamos tener. Dios está con nosotros. Y ahora entonces Job dice, pues había escuchado cuando leían el rollo, no era el tiempo de la sinagoga, pero si hubiera sido, o cuando abrían el códice, el libro, o proyectaban los textos, nuestra actualidad de la Biblia, y allí en el templo, en la reunión de las instalaciones de la iglesia, oía todo lo que se decía de ti, pero ahora mis ojos te ven, los ojos de la fe que pueden ver al invisible, nuestro Dios, porque es justo como se sostuvo Moisés, Job, José, muchos personajes de las historias de la Biblia, que ojalá y te pique el interés como para decir, ¿quiénes son estos de los que está hablando aquí este pastor, Víctor Alviso, tu servidor de Conexión Vida, la iglesia? Y poder decir, a ver, ¿cómo es esto de experimentar a Dios lejos de una religión, o lejos de una tradición, o lejos de una interpretación? Qué maravilloso, por eso dijo Job, experimentar a Dios. Pero miren, la parte que a todos nos gusta, siguiendo con nuestra historia. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Ahora, póngale su nombre ahí. Y quitó Jehová la aflicción. ¿Ya pusiste tu nombre? Ya dijeron aquí un nombre de Margarito. No sé por qué traen ahí a Santos Margarito, ahí lo traen en la visión. Es que como aguanta la carrilla, siempre le dan mucha carrilla. Bueno, pero y quitó Jehová la aflicción. Queremos que nos quite la aflicción. No levanten la mano porque es innecesario. ¿Quién quiere vivir sufriendo? ¿Quién quiere vivir limitado de prueba en prueba? Porque apenas se va a una prueba y pues, como nada más para dar espacio para otra. Porque la vida es un reto y un desafío en sí. Eso es la vida. Es un desafío a triunfar, a vivir por fe, a caminar por Dios en este valle de sombras donde incluso hay cosas tan triviales que nos echan a perder la vida, donde
De verdad que yo considero a Benito Juárez el benemérito de las Américas como un sabio. ¿Que no se trata esto de la Biblia y de personajes? Sí, pero fíjense, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Quién puede tener un pensamiento de respetar? La gran mayoría no respetamos. Nos hace falta seguir a Jesús, cambie nuestra vida y valores como esos que desplazan hábitos nocivos vengan para ser parte de nuestra realidad. Y luego pensar, porque hay muchas aflicciones innecesarias. Porque a veces nosotros hacemos sufrir, nos hacen sufrir y además colmamos a todo este planeta de aflicción innecesaria de la que ya de por sí va a venir por ser este planeta no lo que Dios planeó. Así que Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Ahí está la atención de Job. Ya no estaba en ¿por qué Dios? ¿O cuándo, Señor? ¿O desde cuándo yo merezco esto? Ya estaba pensando en otros Job. Y cuando él hubo orado por sus amigos y pensó en otros, entonces Dios aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y este principio está una y otra vez a través de toda la Biblia, en donde podemos pensar que aquí Job aprendió la lección, la que Dios buscaba en su vida, y pasó a otro nivel, y se quedó atrás la aflicción, y vinieron las recompensas. Algunos tienen los ojos en las recompensas, y dicen, yo voy a orar por las personas para que Dios me dé el doble y aumente. Eso no funciona así. Cuando Dios revisa el corazón y pesa la sinceridad y la transparencia en nuestras motivaciones y valores que son sinceros y así nos movemos, entonces Dios va a hacer con nosotros lo que Él haya planeado. Porque a lo largo de su vida, la de Job, él deseó tener la oportunidad, como tal vez algunos ahora, de defender su inocencia ante Dios. Porque ahora sus amigos, ahora su esposa y toda la gente y el reclamo de la religión, ¿qué hiciste, Job? ¿Cómo te comportaste? ¿Por qué tenemos aquí a un Job que se porta muy bien y que lo ha perdido todo? Eso en la óptica humana, algo hiciste, Job. Eso es lo que brota rápido, ¿no? Porque esa era la creencia, se conectaba la enfermedad con el pecado del hombre, así que si el hombre sanaba, quiere decir que ya no había pecado. Por eso cuando Jesús vino a sanar a las personas, y entonces cuando sanaba a las personas la gente dice, sí, sin duda tiene la autoridad de perdonar pecados, porque si sana la enfermedad, entonces quiere decir que puede perdonar pecados. Pero eso era un propósito particular y específico, donde no siempre el pecado tiene que representarse con enfermedad. Pero en aquellos días, estamos hablando de hace 2000 años, así, la gente promedio así lo veía, y particularmente el pueblo de Dios, los judíos, así lo creían. Pero llegó el punto en donde ahora Dios se le aparece y le dio esa oportunidad a Job de defenderse. A ver, ahora sí, pregúntame lo que tú quieras. Pero Job se va a quedar callado. Así lo tengo plasmado allí en mi presentación. Job decidió quedarse callado, porque ya no era necesario que hablara, porque ya no era de a oídas. Ahora sus ojos de la fe veían al invisible y tenía una participación de la presencia de Dios que a través de ese sufrimiento había crecido, porque antes estaba bien delante de Dios, pero ahora estaba mejor. Ahora estaba más cerca de Dios, porque como se los dije hace 2 viernes y Néstor hace un viernes, tenemos una vida acomodada, una vida resuelta que normalmente nos distrae de la cercanía con nuestro Dios. Se vuelven distractores, pero además, esto no solo en la persona que vive algún mal o tiene una dificultad o está en la tierra de la dificultad, vive, sino que todos los que están a su alrededor, déjenme decirme, Dios nos está enseñando algo a todos. Con todo lo que pasa, con todos. Nada más que a veces somos ajenos unos más que otros. Así que el sufrimiento hace que confiemos en Dios por quien Él es y no por lo que hace. A veces queremos que nos dé, que nos lleve, que si Dios está contigo, pues nunca vas a enfermar, nunca vas a chocar, nunca te van a levantar una multa en el tránsito, nunca vas a recibir una multa de que no pagaste el predial a tiempo, nunca te van a cortar la luz cuando no la pagues, porque la bendición de Dios te va a cubrir. No, nosotros pensamos y sabemos que cuando estamos sufriendo, eso, que es la versión de Dios de los 4 puntos de vista que les decía, hace que confiemos en Él por lo que Él es. Es nuestro Padre, es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Creador, es nuestro Rey, es quien manda en nuestras vidas por lo que Él es y no por lo que Él hace. O sea, por lo que tengo, por lo que me da, por la salud. Y allí está donde se bifurca
la decisión en dónde te quieres parar, de qué lado de la vida, de lo que Dios te da y si Dios está contigo, o de lo que Dios es y la relación que puedes tener con Él. Y esto de la relación con Él es lo que más vale, a pesar de lo que podamos pensar y sentir todos los demás, a partir de esta historia que estamos tomando de Job y resumiendo y llegando a estas tesis o resúmenes o propuestas. Dios le había mostrado que como ser humano, limitado por cierto, no tenía ni la capacidad para juzgar al Dios que creó el universo, y qué tal, ni el derecho de preguntar por qué. Ninguna de las dos cosas. Sencillamente ese no es nuestro papel. Yo creo que cuando alguien ha entrado en un papel en tu trabajo, en la escuela, en tu vecindario, que no le corresponde, eso causa conflicto, eso trae problemas. Y es que el papel de los seres humanos no es determinar que sí y que no. Es obedecer, es seguir, es estar con Dios. Así que podemos resumir y decir, las acciones de Dios no dependen de las nuestras. Qué bueno, ¿no? Porque imagínense que Dios estuviera limitado por lo que tú y yo pensamos, o que estuviera limitado por lo que tú y yo sentimos, peor, por lo que alguien más, o muchos, pues ya son más de 8,000 millones de personas en este planeta, queremos, y lo que cada quien, de acuerdo a su trinchera, desde su lugar, quiere ver y acarrear agua para su molino, decir, bueno, es que las cosas deberían ser así. No, nadie nos escapamos de lo que cada uno de los que estamos aquí por ser seres humanos puede llegar a suceder en nuestras vidas. Y Dios, pues no está limitado por lo que piense, haga, quiera o no. Las cosas en la agenda soberana de Dios sucederán. Así que en ese orden de ideas, Él hará. Eso ojalá que lo veas así. Lo que Dios sepa que es mejor, a pesar de lo que nosotros creamos que es justo. Y de otra vez, de este lado está lo que yo creo que es justo, por supuesto lo que es injusto, pero Dios va a hacer no lo que yo creo que es justo o lo que yo veo que es injusto, sino Dios va a hacer lo que Él crea, sepa que es mejor. Cuando llegue el final de nuestros días, cuando pasen estas épocas de nuestra historia, cuando le hemos dado la vuelta a la página, cuando ya estamos tal vez en la playa con un coco en una hamaca, le metes un popote y haces, y creo que sea agua de coco, y allá está la playa, azul turquesa, es Cancún, la arena, de lujo, a Caro no le gusta nada de esto que estoy diciendo, pero allí a la mayoría le gusta, ¿no? La playa y el calor, y hay una palmera y alguien que te está haciendo así airecito como si fueras algún sultán, ¿no? Ya te acordarás como de aguas que pasaron. Y eso está en Job capítulo 11. Búscalo. Y te acordarás de estas cosas como de aguas que pasaron. Y otros suplicarán tu favor. Porque cuando tú has pasado por el crisol de la prueba, estamos en posición de entender, comprender y ayudar a otros para que pasen por las mismas circunstancias. Y en ese orden de ideas, me adelanto al final, es un entrenamiento. Es un entrenamiento para entender, porque si todo estuviera resuelto no crecemos, y es más, nos volvemos inmaduros y débiles, pero así nuestro músculo de la fe está ejercitado, y cuando estamos pasando por la tierra de la dificultad y salimos victoriosos, quiere decir que Dios hizo lo que era mejor y ahora puedo entender, comprender y ayudar mejor a otros. Sin embargo, Dios vino a Job porque se hizo presente, y ese sin embargo cabe en tu vida. Por cierto, no es clase de gramática, pero no diga pero sin embargo, porque eso ya es una tautología, una redundancia, ¿no? Sin embargo o pero, sin embargo, Dios vino a Job demostrando así su amor y su interés por él. En este instante, sin cerrar los ojos, sabe que Dios se interesa en ti y en mí. Dios está interesado en nosotros. ¿Y por qué no le decimos en este instante? Dios, quisiera ser consciente de que tú estás interesado en mí. Y quisiera que sin ser Job, tú te mostraras en mi vida de manera que ya no puedo con esto, tal vez. O quisiera que terminara, que se acortara. O Señor, ya comprendí la lección, dame la capacidad de salir adelante y poder comprender y ayudar a otros que están en las mismas circunstancias, siendo más empáticos con ellos. A lo largo del libro de Job, los amigos de Job, que fueron equivocados, le pidieron que admitiera su pecado y que pidiera perdón. Son buenos amigos, hay gente bien intencionada que dice, a ver, ¿por qué estás en estos problemas? ¿Por qué nunca tienes dinero?
¿O por qué siempre estás enfermo? ¿O por qué siempre pierdes el empleo? ¿O por qué siempre terminan tus relaciones de noviazgos, muchachos? Las novias dejadas y los novios dejados. Porque ya eres un adolescente tardío y tienes 40 años y no has madurado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de hacer eso y ser falta de sensibilidad y empatía con los demás, retratemos esto. Los amigos de Job sí eran sus amigos, pero se equivocaron en el planteamiento de pedirle que admitiera un pecado que no había cometido. Esto, si tú no eres cristiano, si tú no eres creyente en Cristo Jesús, si tú no le has abierto tu corazón a Cristo todavía, ojalá algún día lo hagas, si todavía no le sigues, esto que voy a decir no es para ti. Esto es para los que seguimos a Jesús. No podemos jugar a Dios en la vida de otros. Dejemos que cada quien lleve su carga. Ya los cristianos tenemos que quitar esto de que cuando hay un problema es porque algo debes. A veces el que lo debe es otro y no el que lo está sufriendo, alguien cercano, porque la lección va por quien puede captar nuestra atención y todos tener la empatía de ir con esa persona. Cristiandad, ya, no digamos que algo pasa necesariamente como evidencia de un pecado de alguien, aunque no necesariamente sí, y a veces no, como les decía al principio. Así que Job no pidió perdón por pecados secretos, se les acabó la película a los amigos de Job, sino por poner en duda la soberanía y la justicia de Dios. Así que Job se va a arrepentir, pero de su actitud. Job va a reconocer que ante las pruebas y ante la vida y ante la abundancia de sus bienes que tenía antes de que los perdiera, su actitud no era la mejor, que su relación con Dios estaba deteriorada por su actitud. Y aunque Dios presumió en algún momento a Job y lo completo que estaba, le hacía falta tener una actitud que fuera más cercana a Dios. Como la del rey David, que era un varón conforme al corazón de Dios, un varón que si bien se equivocaba, pronto se arrepentía, reconocía y se reconciliaba con Dios. Varón conforme al corazón de Dios. Reconoció el gran poder y la perfecta justicia de Dios. Eso fue lo que hizo Job. Y entonces yo quiero encontrar que aquí hay algo del alivio que puede una persona tener cuando decide reconocer a Dios en su poder y su justicia y entender que en ese momento tú y yo soltamos. Y entonces esa parte vital que complementa el enfrentar una prueba se queda y no se diluye y estás más en tono, tú y yo, confiando en Dios para enfrentar, que queriendo resolver y atar todos los cabos, cosa que no nos toca, y dilucidar, entender, comprender, definir por qué tenemos lo que tenemos o por qué pasa lo que pasa. Sencillamente me ajusto a la perfecta justicia y poder de nuestro Dios. ¿Qué le parece lo que hizo Job? Eso fue lo que hizo. Así que pecamos cuando preguntamos enojados, si Dios tiene control, y puede ser una ironía, ¿no? Si Dios tiene control, ¿por qué permite que esto suceda? Bueno, pues, ¿qué tal si le abres tu corazón a Jesús, confías en Él, pones tu fe en Él, ves cómo se presenta el panorama, llegas al cielo en la eternidad por haber puesto tu fe en Jesús, porque Él perdona todos tus pecados, y de las primeras cosas que llegas dices, Señor, ¿por qué? Y como hay toda una eternidad ahí para preguntarle a Dios y estar en Él, en el cielo, donde ya no hay sufrimiento, dolor, ni llanto, ni ninguna otra penuria de ningún estilo, tendremos toda la oportunidad para preguntarle a Dios lo que queramos. Pero yo creo firme y fehacientemente que cuando lleguemos al cielo, todo este nubarrón que se habrá borrado dejará de ser una incógnita y una materia de interés para nosotros, porque estaremos en la presencia de Dios y entenderemos todo porque conoceremos como fuimos conocidos, decía el gran apóstol Pablo. O sea, que todas las barreras y limitaciones humanas habrán quedado atrás y entenderemos el plan eterno, que es muchísimo más grande que nosotros, y veremos con claridad que siempre Dios estuvo en control y que todo fue para nuestro bien. Así que cuando te sientas que estamos atrapados en el tiempo y te sientas que no somos capaces de ver más allá del día de hoy y que no podemos conocer las razones de todo lo que pasa, hay que reconocer que los amigos de Job habían cometido un error y que es exactamente lo que podemos estar pensando al estar atrapados, que estamos comenzando o cometiendo un error en suponer que el sufrimiento siempre, no necesariamente, es originado por el pecado. Y eso quiere decir que lo que estaban haciendo es juzgar a Dios, al juzgar a Job, juzgar
sin saber lo que Dios estaba haciendo, porque normalmente no sabemos lo que Dios está haciendo. Bueno, terminemos. Algunos ya se pusieron contentos con esto. Y esto tiene que ver con las 4 opciones por las cuales puede que estés pasando por un sufrimiento, hablando de la tierra, de la dificultad, en el orden de ideas que sea. Con estos pensamientos nos vamos, y si tienes dudas, pues regresa 2 viernes atrás, revisa el primer tema, el segundo tema que nos dio Néstor, y cierra con esto, y pregúntate, o preguntémonos, soy yo muy soberbio, ¿verdad? ¿Me está castigando Dios? ¿Me está castigando Dios por algún pecado? Pues la verdad, si alguien se está portando mal, pues el único que lo sabe eres tú. A veces se hace evidente para todo, pero la verdad es que hay cosas que te está castigando Dios. Bueno, si ese análisis te lleva a decir que sí, entonces sencillo, mira, nada más, confiesa tu pecado conocido, porque Él es justo, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tal? Y en ese momento la tierra de la dificultad, por lo menos ese peso, se quitará. De estar bien con tu Dios. Somos pecadores todos, estamos mal. O sea, no cometemos errores, hacemos maldades. Ese es otro nivel. Tiene que ver con algo planeado. El error no se planea, el pecado sí. Y sabes bien lo que... En ese momento, si tú reconoces que te está yendo mal porque has pecado, pues Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero como ya nada más es repaso de lo que vimos hace 2 viernes, pregunta número 2, ¿está atacándome Satanás, el diablo? A lo mejor algunos no creen en esto, pero para los que lo creen, yo sí lo creo. Mientras trato de vivir como cristiano, pues pregúntenle a Pedro si no lo atacó el diablo. Léalo allí en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pregúntenle a Pablo en sus epístolas si no le estorbaron una y otra vez. ¿Y qué tal si vamos con Jesús? Y desde que fue bautizado por Juan el Bautista en el desierto, vino el tentador para atacarlo. Y luego en el mismo huerto del Getsemaní, la noche que prendieron a Jesús, si no lo atacaba una y otra vez el diablo. Bueno, cada quien defina. Si esto tú es como tu resumen y tu realidad de vida, entonces clama a Dios para que te fortalezca, para que te dé fortaleza, para que salgamos adelante. Y al decir estas cosas estoy dando las opciones de por qué puedes estar en la tierra de la dificultad, pero no hemos terminado. Es esta una preparación, opción, para un servicio especial donde puedo aprender a ser compasivo con otros que sufren. Sabes que Dios está tratando contigo como con Job, para que crezcas, para que seas más virtuoso, más virtuosa. Si lo reconozco así, pues sencillamente pídele a Dios, o pidámosle a Dios, o le voy a pedir a Dios que abra las puertas de oportunidad para que esto que me ha dado Dios en mi sufrimiento, en mi dificultad, en la tierra de la dificultad, ayude a descubrir a otros que sufren igual que tú y les puedas acompañar y ayudar. Porque ¿quién puede ayudar a alguien que venció el alcohol? Alguien que fue alcohólico. ¿Quién puede ayudar a alguien que tenía problemas con las mentiras, o con el adulterio, o con el robo, o con cualquier otra situación de pecado? Alguien que venció eso puede excelentemente ayudar a los demás. ¿Quién que puede ayudar a un enfermo? Pues el que está o ha estado enfermo lo puede ayudar mejor. Así que preguntémonos, esto está tremendo, ¿no? He sido seleccionado específicamente para ser probado. Esa es la soberanía de Dios. Nadie levanta la mano para decir, yo no creo que nadie levante la mano. Levantamos la mano para otras cosas, pero para esto, para ser probado, yo creo que ahí no levantamos la mano. Entonces nos quedaría en, confía en Dios, que Él llevará a cabo su propósito a través de tu sufrimiento y de mi sufrimiento. Y entonces, cuando llegue el final de las cosas, de los días, me quieren ayudar a leer los que están aquí en el foro. Estás usando lo que no puedes comprender como una excusa para falta de confianza. No, es que yo no creo en Dios, porque si este planeta estuviera a cargo Dios de él, no habría, y una grande lista de no, yo por eso no creo en Dios. Si Dios estuviera aquí con nosotros, ¿por qué México está como está? Y algunos estarían, ¿por qué gobierna quien gobierna? O sea, ya, otro tema, ¿no? Estoy usando el sufrimiento y los problemas por los que estoy pasando como excusa para no estar en una congregación, en una iglesia, para no poner mi fe en Jesús, para no seguir a Cristo, para no vivirlo todos los días, experimentar su gracia en nosotros. Esto tiene que ser corregido.
Así que por eso la próxima vez que te enfrentes a pruebas o dilemas, veámoslas como oportunidades para buscar la fortaleza de Dios. Y entonces un tono completamente distinto será el que viviremos en la tierra de la dificultad, porque podré verlo como oportunidad para vivir, para experimentar a Dios, para ayudar, para crecer, para también yo mismo estar más relacionado con Dios, entender cuáles son sus propósitos y dejar de vivir más para solo mis cosas y orar como Job por sus amigos y poder entender que pueden ser 4, 5 o 6 cosas, pero que finalmente el que tiene la respuesta de por qué estás en la tierra de la dificultad eres tú, soy yo, pero no deja de ser una oportunidad porque esto es más grande que nosotros. Esto es pasajero y temporal. La eternidad nos espera y esto nos prepara para allá. ¿Cómo? Poniendo nuestra fe en Jesús y siguiéndolo y luego saliendo de la tierra de la dificultad, creciendo para ser las personas que Dios quiso que fuéramos y ayudáramos a otros. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si le pedimos a Dios que nos permita aprender? Si alguien está en la tierra de la dificultad, si alguien particularmente se siente aludido con lo que hemos visto hoy, si alguien cree que esto va a ser de ayuda para otros, oremos por todos ellos y pidámosle a Dios que nos bendiga a todos y cada uno de nosotros. Les invito, si gustan, allí en su casa incluso a cerrar los ojos, a concentrarse en Dios y decirle: Señor, te damos gracias por lo que somos, por lo que nos das, por lo que permites en nosotros. Te rogamos nos permitas aprender la lección pronto y salir, si no es pronto, de cualquier manera, salir adelante en la tierra de la dificultad que básicamente es esta vida, Señor, donde podamos definir por qué estamos allí y poner nuestra fe siempre en ti, seguirte, ser agradecidos y rogamos porque bendigas a los nuestros. Yo te ruego particularmente por la salud de Caro, que toque su vida, toque su cuerpo y estamos depositados en ti, Dios, a tu soberanía. Y ponemos allí a todos los que con fe en este momento digan: sí, Señor, yo me refugio en ti y yo acepto de ti todo lo que tú quieras que vivamos para bien de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Amén y amén. Así que